Había una vez una mujer que se llamaba Angelina, pero la gente del pueblo le decía vieja y los chicos vieja loca, porque una vez en la feria le pegó con un palo al feriero. Y por eso también los chicos decían que llevaba bastón, pero ella no llevaba bastón y andaba bien derecha. Su marido se llamaba Pipoto y era gordo y colorado y se pasaba todo el día tomando vino que guardaba en una cuba en el sótano. Todos los días, cuando Angelina dormía, él iba al sótano y tomaba de la misma cuba. Entonces ella se despertaba y decía: «Siento olor a vino», y se iba al sótano y allí lo corría, y él dejaba la cuba destapada, y como nadie la tapaba, venía la cabra a lamer todo. Entonces Pipoto corría dando grandes gritos: «¡Mi vino! ¡Mi más querido vino!». Cuando la cabra se emborrachaba, Angelina le pegaba para que así aprendiera, y si su marido Pipoto estaba borracho, también le pegaba a él. Pero si él no estaba borracho, él se indignaba contra la cabra y los dos empezaban a pegarle y después la ponían en el establo. Cuando llegaba el tiempo de emparvar, Angelina limpiaba la horquilla y le preparaba desde mucho tiempo antes, y a veces emparvaba desde que salía el sol hasta la noche, y una vez tuvo que quemar todo el pasto porque había encontrado una lagartija colorada, y las lagartijas coloradas traen fiebre y el dolor de muelas. Entonces Pipoto lloraba y decía: «Es demasiado pasto, el pasto mejor que he tenido en mi vida», y sollozaba. Angelina, mientras iba poniendo teas encendidas, y lo miró con una tea en la mano, y Pipoto dijo: «La fiebre es muy mala», y se puso a quemar él también, pero no quiso quemar a la lagartija, ni tampoco quiso verla viva, aunque fue a verla cuando su mujer la echó al río y dijo: «Cubierta de agua es distinto», y se tumbó para mirarla, y después salió corriendo hasta su casa. Cuando era domingo, tocaban las campanas y Angelina se ponía un vestido violeta. Era muy flaca y el vestido le quedaba grande. Pipoto se ponía el reloj nuevo y se iban en carro a la iglesia donde estaba el predicador. Desde que cantaban los gallos, Pipoto tomaba vino, pero estaba permitido porque era domingo. Él manejaba el carro y a veces cantaba despacio, y Angelina miraba un libro de oraciones que decía: «Con flores a porfía que Madre nuestra es», y entonces le decía a su marido: «Deberías cantar porfía y no esas cosas inmorales, porque estamos a 2 cuadras de la iglesia», y señalaba con los dedos las 2 cuadras, pero Pipoto no se acordaba de porfía y ya no cantó ningún canto. En la iglesia el predicador decía cuando entraron: «No se debe incendiar los campos y tampoco se puede tomar mucho vino, porque el que toma mucho vino después incendia los campos. Yo no lo digo por nadie en particular, y lo digo por todos en general, y ahora vamos a cantar este canto». Y todos cantaron: «Con flores a porfía que Madre nuestra es». Una vez vino un forastero que dijo que era conocido de ellos porque conocía a unos parientes que vivían en Aquitania, y ese conocido quería comprar una parcela de campo, y Pipoto se acordaba de Aquitania y decía: «¿Qué vacas había?». Y el otro decía: «¿Qué vacas?». Había un río azul del todo, no tenía nada de sucio. Es cierto. Y no era solo un río, era un río con puente, y no era puente de madera porque era puente de hierro. «Sí», dijo el otro con modestia, «era un puente de hierro». Y mientras Angelina los miraba y se ponía los anteojos y enarcaba las cejas, y vio que el conocido tenía el pelo colorado, y por si acaso se hizo la señal del nombre del padre. Y Pipoto decía: «Allá vivía Cola de Mula». Se murió Cola de Mula. Y Pipoto lo miró fijo y dijo: «Entonces no es lo mismo». Pero el otro sonrió y dijo rápido: «Ah,
Pero hay muchas cosas más. Hay faroles de carnaval y para la fiesta de San Juan hay un negocio donde venden nueces y billetes de lotería. Entonces Pipoto golpeó el suelo con el pie y dijo: «Sin cola de mula no es lo mismo». Y se empezó a emborrachar. El otro decía: «Cierto, no es lo mismo». Y el forastero no se emborrachaba y decía: «Usted tiene mucho campo, es demasiado campo para una casa sola». Angelina observó otra vez que era pelirrojo y entonces dijo: «Son 887 pesos». Pero el conocido no quería discutir con ella, quería discutir con Pipoto, porque Pipoto decía: «¿Para qué sirve el campo? El campo no sirve para nada». Entonces Angelina le echó un balde de agua a su marido y el hombre pelirrojo agarró el paraguas y los guantes y dijo: «Muy buenas noches, que lo pasen bien, se me ha hecho muy tarde», y desapareció. Una vez Pipoto estaba muy enfermo y no quería prepararse para la buena muerte. Angelina buscó un libro de oraciones que había sido de su abuela y estaba en el baúl en un rincón bajo unas ramas de olivo. Angelina se sentaba al borde de la cama y decía: «Hay que repetir así: desdigo lo que dije, desoigo lo que escuché y deshago lo que hice». Y Pipoto se tapaba la cabeza con la almohada y miraba si venía el alba. Si todavía era de noche, él repetía lo del libro de oraciones, pero si oía cantar el gallo, se sentaba rápido en la cama y decía: «Hay luz, ahora ya hay luz». Y así todas las noches. Entonces Angelina decía: «Es Satanás que se encarnó y lo tengo que sacar». Y ella iba con un tacho lleno de agua y esparcía agua por todos lados y también sobre Pipoto, que no se daba cuenta y decía: «Desdigo lo que dije», y de repente espiaba la ventana, veía luz y decía: «Ya hay luz», y ya cantó el gallo. Un día a la mañana vino el recaudador del gobierno, que tenía un sombrero blanco de paja, y ellos no lo conocían, pero lo hicieron entrar. Ellos no votaban porque eran muy viejos y tampoco sabían qué gobierno había y se creían que ese recaudador era el del rey Víctor Manuel. Entonces el recaudador dijo: «Después de Víctor Manuel hubo 8 reyes primeros y 3 reyes segundos y un rey tercero que duró 2 días y lo sacó la revolución. Ahora gobierna el rey Evaristo». Entonces los dos viejos se miraron, se encogieron de hombros y Angelina preguntó: «¿Y ese rey qué quiere? ¿Chanchos, cabras o queso? Queso no tengo, pero sí una cabra y 3 chanchos». Entonces el recaudador se fue al establo para mirar los animales y a cada rato se tocaba el sombrero blanco y fruncía las cejas. Después anotó 2 chanchos y Angelina miraba un poco lo que escribía y otro poco el sombrero blanco y después lo acompañó hasta la puerta. Cuando se fue, el recaudador hizo bocina con la mano y dijo con mucha dignidad: «Recuerden, es el rey Evaristo». Y ellos se fueron a freír un pedazo de tocino. Un día Pipoto sacó el dinero del colchón porque lo habían abierto para cambiarle la lana y después no se acordaba dónde lo había guardado. Pipoto no le decía a su mujer que no se acordaba porque tenía miedo. Pero un día empezó a buscar en distintos tachos y Angelina, que estaba lavando, le preguntó: «¿Qué es lo que estás buscando?» «Nada», dijo Pipoto. «Es el dinero», dijo Angelina. «Hace tiempo que falta. Si lo gastaste, quiero otro dinero igual a ese enseguida». Entonces los dos se pusieron a buscar y era de noche y estaban sin linterna ni nada y de pronto Angelina vio un pedazo de tierra removida y empezó a sacar tierra con la pala y dijo: «Acá está, lo pusiste aquí». Y sacaron las monedas y se pusieron a limpiarlas muy despacio hasta que tuvieron brillo y las guardaron en el colchón que había sido cardado nuevo hacía poco. Angelina había hecho tocino y lo llamó a Pipoto a comer. Lo llamó varias veces y también hizo ruido con una lata.
Lo buscó por dentro de la casa y no estaba. Salió afuera y en los establos tampoco estaba. Fue a mirar a las parvas y estaba detrás de una parva apoyado y sentado y parecía dormido, pero ella se dio cuenta de que estaba muerto. Entonces fue a avisar a los coches fúnebres y preguntó: ¿cuál es el mejor entierro? Quiero 3 coches, todos llenos de flores. Y había llevado las monedas que ellos habían limpiado. El de los coches la miró sus zapatos y dijo: con un coche basta. Y ella dijo: no basta nada. Quiero 3 coches llenos de flores y no cualquier flor, quiero claveles blancos. El hombre anotó y Angelina avisó al predicador y todos los vecinos supieron y fueron a su casa. Pipoto estaba tendido en una cama y ellos decían: era bueno, era buen vecino, sí, de los mejores vecinos que hay. Angelina hablaba como para sí y decía: yo le dije, no te tomes ese vino, tu barriga ya está demasiado llena de vino y eso hincha las venas. Los miró y dijo en voz alta: tomaba demasiado vino. Entonces todos se quedaron callados y una que tenía un pañuelo en la cabeza dijo: sí, pero era muy alegre y cantaba siempre, pobre. Era fundador, era un vecino fundador. De repente oyeron a la cabra que gritaba y otros 2 vecinos fueron a mirar. La cabra estaba borracha porque la cuba había quedado destapada. Angelina echó la cabra fuera y cerró la cuba, y todos fueron otra vez donde estaba Pipoto. Y después rezaron oraciones, y el predicador les puso agua bendita y habló de la vida eterna. Cuando eran las 5 de la tarde, todos fueron a pie al cementerio, y los que llevaban el cajón sudaban porque era un cajón muy pesado. Lo enterraron en un lugar apartado y una vecina dijo: ese no es el lugar de un fundador. Después volvieron a sus casas y la besaron a Angelina en los 2 cachetes y se despidieron. Ella se volvió y vio que el tocino estaba del todo helado. Era un tocino que no se podía comer. Y ahora bajaba el sol y buscó a la cabra para darle el tocino. La cabra estaba muy borracha. La miró un rato y agarró la horquilla para pegarle, pero después muy despacio la dejó en su lugar. Y como bajaba el sol, se sentó cerca del último sol que había y se quedó mirando sin distraerse cómo la cabra mordía el tocino y lo tiraba. Cuando bajó el sol dijo: esta cabra está un poco enferma y hace frío. Entonces le hizo un nido de pasto en la cocina y ella se durmió en la pieza y a la noche se levantó 2 veces para darle agua. Ebbe Uhart.